Muchos de nosotros hemos tenido o incluso tenemos una mascota con quien compartir momentos tiernos y felices. Lo más común es tener un gato o un perro. Sin embargo, hay personas que tienen aves como mascotas. ¿Pero te has preguntado si las aves requieren la misma responsabilidad que un gato o un perro? ¿O si estas solo requieren de estar en sus jaulas con agua y comida? Primero que nada, hay que recalcar que las aves están en peligro de extinción. La compra de ellas es ilegal en este país. Por lo que si quieres un ave, yo te recomiendo que vayas a adoptar alguna en algún albergue. O si la vas a comprar, que sea de forma legal, con sus papeles y su anillo. Primero les empezaré a hablar de las cacatúas ninfas, mi especie favorita de aves, el pequeño pico. Yo lo conocí cuando era niño. Todavía no tenía a Coto, ya que ella fue la primera ave que tuve. Coto llegó cuando yo tenía alrededor de 6 o 7 años, así que ha estado en mi familia desde hace más de 15 años. Pico, por otra parte, él era de mi abuelita paterna. Cuando conocí a Pico, me sorprendía ver un ave así. Era el primer ave tipo loro o cacatúa que yo había conocido en mi vida. Cuando nos conocimos no nos llevábamos nada bien. Pico quería morderme las manos y yo quería molestarlo. En fin, era un niño que no sabía nada de él. Así fue durante mucho tiempo. Tiempo después, mi abuelita empezó a tener complicaciones de salud y ella falleció. Para eso yo ya tenía 14 o 15 años. Estaba entrando al bachiller. Fue en la última semana de clases cuando mi papá habló y nos platicó de la historia del pequeño. Después de que mi abuelita falleciera, mis tíos y mi papá estuvieron limpiando el lugar donde ella estuvo. Mi papá, que fue el último que se quedó, encontró la jaula de Pico en un rincón, con él adentro. Pico ya no tenía agua ni comida. Estuvo aproximadamente 2 meses ahí solo, sin agua, sin comida y sin atención. Debido a todas las cosas que tenía encima, nadie vio la jaula, por ende nadie se dio cuenta que ahí adentro estaba un ave. Después de saber esto, mi papá nos preguntó si estaba bien que lo trajera. El día que Pico llegó, yo me prometí que no le iba a tratar mal, ya que él estaba pasando por un momento bastante difícil. Apenas lo habían encontrado y él tal vez tenía miedo a las personas. Ese día lamentablemente yo no pude estar en mi casa. Lo recibí, le cambié su agua, su comida y tuve que salir. Fue hasta que regresé que empecé a convivir con él. Pico se durmió en mi cuarto. Estaba al lado de la ventana. Y el domingo cuando desperté, fui a destaparlo. Le tomé su primera foto en ese momento. Pico se veía bastante tranquilo. Por alguna razón, él pensaba que iba a estar bien en el lugar donde estaba. Con el tiempo, Pico y yo nos volvimos muy cercanos. Él se volvió un gran compañero para mí. Es un ave bastante noble, muy tranquilo, al igual que yo. Muy cariñoso. Es un ave que nunca me ha dejado solo. Cuando me he sentido mal o cuando paso por algún problema, Pico está ahí. En una ocasión regresando de la escuela, yo me sentía muy mal. En mi casa no había nadie, más que mis aves y yo. Decidí bajarlas a mi cuarto, cerrar puertas y ventanas y sacarlos a volar un momento. Pico y Nina volaron al marco de la puerta. Coto se quedó en un banquito, ya que a ella no le gusta estar en el piso y no sabe volar. Joro, por otra parte, se quedó arriba de un closet. Cuando ellos vieron que me acosté, todos decidieron quedarse en silencio, y Pico voló hacia mí. Me sorprendió mucho que un ave a la cual yo molestaba cuando era niño, y él no me quería, en ese momento se estaba acercando a mí, como si tratara de ayudarme. Pico se paró al lado de mi cara, se acurrucó al lado de mí, y esperó a que me quedara dormido. Entre sueños pude sentir cómo él trepaba mi ropa. Terminó parándose en mi cabeza, a la altura de mi sien. Y ahí se quedó dormido. Podía sentir en mi cabeza cómo bajaba una patita y subía la otra, ya que así es como a veces él descansa. Horas después, escuchamos el ruido de la puerta, ya que mi hermano había llegado a la casa. Yo no me quise levantar y Pico tampoco. Las demás aves reaccionaron y empezaron a gritar. Cuando mi hermano llegó, él me vio acostado con él y no me dijo nada. Poco tiempo después, cuando desperté y bajé,
Él me dijo que no podía creer cómo es que yo y el ave con la que siempre me peleaba cuando era niño nos hicimos muy amigos. Mis aves han sido una parte importante para mí. Han estado presentes en grandes momentos de mi vida y en los momentos más bajos. Por eso los quiero mucho. Ellos llegaron a cambiar mi estilo de vida. Así que yo decidí no separarlos y no separarme de ellos. Hay muchas otras historias con ellos. Por ejemplo, Coto, al ser la primera ave que tuvimos, conoció a mucha de mi familia, abuelos, tíos abuelos, etc. De entre ellos, destacó una tía abuela que la quiso mucho. Cuando nos vinimos a vivir a Puebla, decidimos dejar a Coto, ya que mi tía se había encariñado con ella, y no la quería dejar sola. Unos años después, ella falleció. Coto es una ave muy ruidosa, bastante animada y alegre. Le gusta ver a la gente, y siempre que ve mucha gente, ella se pone a gritar. Pero durante los rezos de mi tía, ella se quedó totalmente callada. Es como si Coto supiera que acaba de perder a una persona muy especial, y tiene que ser respetuosa en ese momento. Cuando obtuvimos a Joro, la persona que se le iba a dar a mi papá decía que no lo podía cuidar, ya que en ese momento estaba muy ocupado. Nosotros ya teníamos a Pico y a Coto en Puebla, así que agregar uno más no era tan difícil. Cuando llegamos a la casa de este señor, vimos que tenía otro perico, un perico de cabeza amarilla, al igual que Coto, del Amazonas. Ese perico era bastante amigable. Luego volteamos a ver a Joro y era un perico muy asustadizo. Esto se debe a que el hijo de este señor, al ser un menor, no sabía cómo cuidarlo. Lo correteaba y lo asustaba, al punto que cuando Joro vino a vivir acá, se quitaba las plumas de la cola por estrés. Pensaba que nosotros lo íbamos a tratar igual. Afortunadamente sus plumas crecieron con normalidad, y él ahora está muy apegado a nosotros, en especial a mi mamá y a mí. Hay algo curioso en las cacatúas ninfas. Tanto Pico como Nina eran temidos. No sabía por qué. Antes mi familia decía que Pico les podía causar una herida muy fuerte, que una de sus mordidas les iba a doler. La persona que me dio a Nina decía que sus uñas dolían demasiado, ya que al momento de cargarla, ella solía aferrarse al dedo de esta persona. Con el tiempo yo descubrí que no era así. Las ninfas son muy dóciles y muy cariñosos. Nina era muy temida por este señor, ya que al momento que me la dio, tuvo que agarrarla con un guante especial, como los que usan para las águilas, halcones y búhos. Yo no podía creerlo. En ese momento simplemente me dio un poco de risa, la cual me aguanté, ya que yo ya tenía Pico y sabía que las ninfas eran animales muy tranquilos. Las aves son animales bastante amigables. Pueden convivir entre especies sin problemas. Al menos he tenido la suerte de que haya sido así. Juegan y se hacen maldades, pero no sobrepasan el límite. No se hacen daño entre ellos, simplemente conviven. Su relación con otras especies es similar. Hace un año nosotros adoptamos un perro, y con el tiempo llegó otra más, Dante y Camila, ambos huskies. Por un momento me preocupó. Pensaba que Dante, al querer corretear palomas, le iba a hacer daño a mis aves, pero después me di cuenta que su comportamiento con ellas era bastante tranquilo. Me da mucha curiosidad verlos volar. Le agarré mucho cariño a la Coto y le gusta subir a observarlos. Hasta ahora, Dante no ha hecho nada malo, Camila tampoco. A diferencia de Dante, ella es un poco más rebelde, un poquito más ruidosa, pero nunca les hace daño a las aves. Les hemos enseñado a los dos pequeños que las aves, al igual que ellos, viven aquí y merecen algo bueno. Hay una pequeña experiencia con Pico. Mi primo hace mucho tiempo adoptó una iguana, así que las veces que lo iba a visitar y llevaba a mis aves, dormía a Pico y a Nina con esa iguana, ya que no tenía un lugar para dormirlos. Pico y Juato, la iguana, se volvieron muy amigos. Convivían muy bien, ambos comían y bebían agua sin problemas, no molestaban al otro, e incluso les pude tomar una foto abrazados. Por parte de Nina le dio un poco de miedo, ya que Juato era un reptil y Nina pensaba que les iba a hacer daño, pero después se dio cuenta que él, al igual que Pico, era inofensivo y tampoco le hacía nada malo. Si tú decides adoptar un ave, déjame decirte que no es un trabajo fácil. Tienes que adaptarte a él y él se tiene que adaptar a su nueva vida contigo.
no va a ser un compañero del cual te arrepientas tener. Las aves siempre van a estar ahí contigo. Pero también toma en cuenta que al igual que muchos animales, se merecen nuestro respeto y cariño. No son solo animales para exhibirse en una jaula o para mantenerlos encerrados toda la vida y decir que son animales exóticos. Ellos merecen un trato especial. Ellos merecen nuestra atención y nuestro amor. Yo te puedo decir que si llegas a adoptar un ave, no te vas a arrepentir, siempre y cuando tú le des los cuidados que necesita. Y así te vas a ganar a un buen amigo.